sería la primera diapositiva que expongo. Ahí veis un poco el libro en el que hemos traducido Patricia Navas y yo al castellano, al español, que se ha publicado en diciembre y que se difunde tanto en España como en toda Iberoamérica a través de TEA, que es la principal empresa vinculada a los test psicológicos o psicoeducativos, ¿no? Entonces me voy a centrar en los aspectos principales de esa traducción. Esta definición empezó justo en las jornadas de 2018 de Salamanca Científicas sobre Discapacidad. Empezó en una reunión con Salo, con Tassé, a partir de la cual hicimos un artículo que se publica ese año, y luego coordinaron ellos dos junto a Lukácson todo un proceso en el que 30 personas de todos los países hemos asesorado también, hemos ido vigilando y sugiriendo los pasos que nos parecían oportunos. Pero Salo, que es el hombre que sabéis que lleva en los últimos años, desde la 9ª definición y desde la 10ª sobre todo, planteando un poco, coordinando un poco los esfuerzos de muchos investigadores, ¿no? Lo primero que hay que comentar es porque a veces hablar de definición suena muy teórico, ¿no? Porque siempre se llama definición de discapacidad intelectual, pero hablamos de una definición que, si es famosa y si tiene influencia, es porque es pragmática siempre, es una definición que piensa en orientar prácticas profesionales, ¿no? Y se dirige un poco a esa finalidad práctica. Por eso Naciones Unidas, Unión Europea, organizaciones internacionales como la APA de Psiquiatría en su DSM o la Organización Mundial de la Salud, todas van recogiendo las propuestas de vanguardia que ha ido haciendo la Asociación Americana, ¿no? Estamos en la 12ª edición. Alguno puede preguntarse por qué 12ª edición. Bueno, pues porque cada cierto número de años cambian las experiencias acumuladas prácticas de puesta en marcha de las propuestas que se hacen, que requiere una nueva visión. Por eso, el gran cambio radical que se hizo en la definición de discapacidad frente a un modelo que era solo diagnóstico, que parecía que era una etiqueta que permanecía siempre en la persona, el diagnóstico de retraso mental que llamábamos. En el año 92, por primera vez, en 1992 se dice no, esto es un funcionamiento de la persona que hay que revisar cada cierto tiempo y requiere una consideración de muchas cosas para poder hacer una mejor práctica, ¿no? Entonces, en el año 92 se hizo la 9ª edición, luego en 2002, 2010, hasta esta última de enero del año pasado, justo hace un año, que en inglés se publica esta definición, que es en la que me voy a centrar. Entonces, se han hecho ediciones porque el conocimiento aplicado a través de la investigación y la experiencia profesional de las organizaciones en su aplicación te da feedback para cambiar y mejorar el concepto de apoyos, la crítica a los reduccionismos diagnósticos en ocasiones, o bueno, eso es lo que va recogiendo el conocimiento. Entonces veis ahí que pone, pues, es presentar un marco científicamente sólido para definir, diagnosticar, clasificar y planificar apoyos, que es hacia donde hemos ido avanzando fuertemente en los últimos años, pasando de ese momento que era casi solo diagnóstico a dar mucho más peso a la intervención. Eso es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, se basa en ese planteamiento de que las personas tienen capacidad de progresar y hay que ver cómo. Hay que hacer prácticas basadas en el conocimiento científico, no simplemente en la experiencia acumulada, que a veces no te transmite nada más que una inercia o un modo de hacer anticuado. Entonces hay que basarse en la evidencia, en lo que el conocimiento dice que es eficaz, en lo que resulta, en lo que da mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, a todo eso un poco se dirige la definición. Entonces, algunos de los otros aspectos que ahí veis, pues los describo un poco ahora en la presentación, ¿no? Básicamente recordar un poquito, aunque esto sea muy básico, pero por ponernos todos en un nivel de conocimiento similar, siempre que hablamos de discapacidad intelectual desde un punto de vista diagnóstico, hablamos de una limitación significativa en el funcionamiento intelectual, una limitación significativa en la conducta adaptativa, que está entendida ya en una triple dimensión conceptual, social y práctica. Las dos tienen que tener limitación significativa y por primera vez este año sí que se dice un cambio. Ya no se dice que el periodo de desarrollo sea antes de los 18 años, sino que se dice que el periodo de desarrollo, que aunque puede estar determinado por normas culturales, es definido ahora hasta los 22 años. Algunos dirán, ¿y por qué los 22 años y no los 18
que siempre se habían mantenido. Pues bueno, se dice 22 años primero porque las últimas investigaciones, los últimos años, nos están diciendo que el cerebro es capaz de modificarse y de aprender hasta los 20 años, básicamente. O sea, ya no es algo que sea solo aquellos modelos freudianos que decían en la infancia se producen todos los cambios. Bueno, el desarrollo del cerebro y de la competencia intelectual tiene, digamos, hoy en día se constata que es, digamos, más extenso de lo que se creía. Y por otro lado, claro, cuando hablamos de desarrollo lo podemos hablar desde el punto de vista de etiología, riesgos y evolución de las características de los grupos de población identificada como discapacidad intelectual, pero también podemos identificar el desarrollo con lo funcional, es decir, con la conducta adaptativa y el funcionamiento intelectual, que ha sido lo habitual. Pero también el desarrollo tiene una característica administrativa, ¿no? Un límite a partir del cual o desde el cual se pueden dar recursos y se pueden poner en marcha apoyos. Es decir, que lo funcional, lo etiológico, lo administrativo o lo cultural determinan distintos periodos de desarrollo. Por eso se ha ampliado y ahora se dice que es antes de los 22 años, aunque es verdad que en países donde puede haber niñas que desafortunadamente con 12 o 14 años se casan, ahí se les acaba el periodo de desarrollo y desafortunadamente las hacen adultas y las limitan en muchas expectativas. Entonces ahí, desgraciadamente, ahí no serían los 22 años, ¿verdad? Pero en general la propuesta un poco abunda en esos tres conceptos clásicos: inteligencia, conducta adaptativa y periodo de desarrollo. Bueno, se ve mejor en el modelo que veis ahí. Lo que hay de novedad ahora en este modelo, en esta gráfica que veis ahí, yo siempre destaco que en el medio no ponemos el cerebro, con ese reduccionismo actual que algunos tienen de poner la palabra neuro por delante de todo como si eso explicara algo. Solo explica una pequeña parte que puede ser útil en algunos momentos, pero el centro de entender a la persona con discapacidad son los sistemas de apoyos que recibe y que puede recibir. Ahí lo que hacemos, lo que veis ahí que se propone desde la Asociación Americana, es un modelo integrado de las dimensiones del funcionamiento de la persona, que es lo que tenéis en las 5 dimensiones expuestas, modelo integrado de esas dimensiones junto al sistema de apoyos y los resultados del funcionamiento humano gracias a esos sistemas de apoyos. La consideración conjunta de las tres cosas es la que nos permite avanzar y progresar en la propuesta de ayuda hacia cualquier persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. Es decir, la clave son qué sistemas de apoyo recibe para ver qué resultados obtiene. Por supuesto, sin renunciar al análisis de lo personal y ambiental que vemos en la intelectual, adaptativa, salud física y mental, participación social y contexto. A veces esos modelos que yo os digo reduccionistas, que están demasiado de moda porque a veces las palabras parece que nos asombran y nos hacen creer que porque suenen mejor tienen más razón. A veces el reduccionismo ese de lo neuro o de otro enfoque a veces cree que solo entendiendo a la persona y sus déficits intelectuales o cognitivos y sus problemas o dificultades en conducta adaptativa van a explicar todo, o los problemas de salud física y mental. Pues no, también ahí vemos la participación social. Cualquier mamá, papá o profesional identificado con personas con discapacidad sabe que la clave para su hijo, su hija o para el miembro de tu familia o para la persona que tú quieres, lo que quieres es que participe como cualquier otro miembro de su comunidad, desde niño hasta adulto y en envejecimiento, enriqueciendo su proyecto de vida, obteniendo bienestar y satisfacción, siendo feliz en distintos momentos y de distintas maneras, ¿no? Eso es participación, son variables ambientales, y otro es el contexto, que también son variables ambientales. De manera, cuidado con los reduccionismos. Primero, enfoque integral de las dimensiones, todo en cuenta, pero vinculado a qué sistemas de apoyo recibes y cómo evalúas la eficacia de esos en los resultados. Ese es el modelo, esa es la imagen. Si tenéis que guardar una imagen, la imagen es esta, entendiendo que eso todo está vinculado y que si no lo ves de manera integrada, tu eficacia se reduce sustancialmente a algunos apartados que pueden ser de importancia, pero son, digamos, no el marco holístico que estamos destacando con esta definición. Me estoy queriendo cambiar. Ahí es. Bueno, esta es la, digamos, un poco esa, cuando hablamos de dos, de limitación significativa, solo, esto muy breve, solo que nos referimos a una desviación de la normalidad en el rendimiento, en el desempeño intelectual y en el funcionamiento adaptativo, es decir, un alejamiento del funcionamiento habitual adaptativo e intelectual, que llamamos dos desviaciones típicas debajo de la media, pero para los no especializados, digamos que 97 de cada 100 personas tienen un mejor funcionamiento intelectual y adaptativo. Esto es lo que decimos cuando diagnosticamos, y si destaco esto es porque en el panorama español y latinoamericano, en la medida que yo le conozco, que sí conozco varios países,
algunos más detalle que otro, fallamos bastante en ser precisos en el diagnóstico, en regular y normativizar apropiadamente, y los profesionales en exigir y aprender cada vez mejor a diferenciar a quién le puedes asignar la identificación de un diagnóstico intelectual o del desarrollo de quién no. Eso es importante, aunque no va a ser la clave para los apoyos, pero sí para aportar recursos, para dar prioridades, para tener un mayor conocimiento. Entonces, recordar que aquí, por eso se destaca otra vez el tema del diagnóstico. Pero bueno, vamos a pasar a otro apartado dentro de lo que clasifica la definición hace. Hay un apartado que era, aparte de definir lo que es la discapacidad y diagnosticarla, dice hay que clasificarla. Bueno, pues primero hay que decir, la clasificas siempre dependiendo de qué finalidad tengas. Acordad que no se clasifica porque sí, históricamente hemos clasificado porque sí. Históricamente decíamos, este centro es de severos, de profundos. La inclusión educativa solo es para ligeros, te preguntaba la gente o nos preguntaban. Pues no te vale para nada. Una clasificación no te vale para decidir muchas cosas. Tienes que ver para qué te sirve y en función de eso puedes utilizar distintos criterios. Lo que se plantea es que la clasificación se puede basar en la intensidad de necesidades de apoyo, que va a ser la prioridad, porque va a ser la que mejor respuesta aplicada dé, o también puedes utilizar en ocasiones las limitaciones en conducta adaptativa o el funcionamiento intelectual o los problemas a veces de salud mental o comportamental. Depende de la finalidad, acordaros. Y luego hay que tener un criterio relevante para establecer esa clasificación. Pero lo que se recomienda activamente es que lo mejor es clasificar en función del patrón e intensidad de las necesidades de apoyo. Es decir, que hay que evaluar, no diagnosticar y aburrir con pruebas repetitivas a veces sobre funcionamiento cognitivo. Eso nos lleva a poca práctica, al final nos lleva a conocimiento de disfunciones a lo mejor del funcionamiento cognitivo, pero al final lo que tenemos que buscar es en qué necesidades de apoyo tiene y con eso agrupar, porque eso nos va a permitir organizar la respuesta educativa o la respuesta en la vida adulta o en el envejecimiento de mejor manera. Entonces, ese patrón de intensidades de apoyo hay que evaluarlo directamente, por eso ahí os recojo las escalas SIS de adultos y la SIS educativa. Esta última la tenemos como informe de investigación importante, pero con baremos y aplicación, digamos, desde hace un poco más de un año en la web del INICO, ¿no? Y estamos adaptándola en México y haciendo alguna actividad que sea útil para otros sitios, porque evaluar necesidades de apoyo va a ser un tema clave, como destacaremos posteriormente. Pero al final acordaros que lo que permite implementar mejoras es clasificar en función de necesidades de apoyo, sin descartar que a veces en investigación o por motivos administrativos los niveles de funcionamiento intelectual adaptativo nos den una pauta o nos den, digamos, alguna información de utilidad, pero siempre viendo qué relevancia tiene eso y qué utilidad vas a hacer de ello. Eso es un poco lo que se está planteando ahí, ¿no? Bueno, eso respecto a clasificación, pero vamos a pasar a la parte más sustancial de mi presentación, que yo creo que es la más sustancial del modelo actual de comprensión de la discapacidad intelectual y del desarrollo, aunque aquí, si una propuesta de discapacidad intelectual ya tiene esa visión amplia procedente de la experiencia habitual aplicada de las organizaciones a nivel internacional. Entonces, ¿cómo entendemos los sistemas de apoyos? ¿A qué nos referimos? Esa definición que hemos hecho, ese diagnóstico preciso y que hay que mejorar siempre para identificar los que puedes, digamos, de alguna forma asignar esa identificación o no, y qué clasificación, pero lo más importante al final es qué cosas pones en práctica para ayudar a mejorar, ¿no? Nos dedicamos en este campo de la discapacidad todos porque queremos ayudar. Es raro el que esté aquí que no tenga una vertiente personal humana de identificación con la población vulnerable. Eso es lo que nos une a gestores, a política pública, a organizaciones, a profesionales, a familiares, a personas con discapacidad, ¿no? Al final, vamos a ver cómo podemos mejorar, qué sistemas de apoyo. Pero fijaros que no decimos qué apoyo, decimos sistemas de apoyos. Como diciendo, hay una obligación de generar modos de apoyar que va más allá de una intervención solo especializada, de una gran teoría, de un gran autor, por ejemplo, como a veces parece, ¿no? O no es el apoyo de repetitivo y a veces de inercia, de esa generación de mejores procesos cognitivos solo, sino que apoyo nos referimos a muchas cosas. Y veis ahí cómo se define, ¿no? Es una red interconectada de recursos y estrategias, red interconectada, o sea, una red que tenemos que poner en marcha y hacer que esté conectada de los recursos disponibles
o que se logra disponer y de las estrategias que ponemos en marcha. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo y los intereses de una persona. Su desarrollo, porque objetivamente lo podemos definir y lo podemos vislumbrar, pero también sus intereses manifestados, su participación activa para mejorar su funcionamiento individual y bienestar personal o calidad de vida. Eso es lo que decimos como sistemas de apoyo, es lo que dice la Asociación Norteamericana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Y destaca 4 características que son las que yo os pongo un poquito ahí, por una, y ahora las vamos a ver muy breve, una que están centrados en la persona, otra que sean holísticos o globales, otra que estén bien coordinados y otra que estén orientados a resultados. Esos son 4 aspectos. Entonces, a veces, de un punto de vista crítico, como decía Enrique, al que le agradezco mucho sus palabras y de reconocimiento un poco del trabajo que hemos compartido ya durante muchos años, al final estamos hablando de, digamos, de que los sistemas eficaces de apoyos tienen que tener unas determinadas características más allá de algo individual. Entonces, por eso decimos coordinados, por eso decimos orientados a resultados, por eso estamos destacando un poquito, de alguna forma, la autocrítica de lo que hacemos habitualmente, que es lo que comentaba Enrique, porque la autocrítica es necesaria para avanzar, es necesaria en la universidad, en la escuela primaria, en las organizaciones sociales, en las administraciones, en todo el mundo. El que no se autocritica no mejora. Es un sistema esencial. Entonces, ¿qué veo a veces yo? Pues, por ejemplo, hemos desarrollado un gran modelo de apoyos en muchas organizaciones y ejemplares del que se puede aprender mucho, pero a veces lo hemos hecho de manera hiperactiva, ¿no? Sistemas de apoyos, y a veces lo que hay que analizar un poco es en qué medida están orientados a resultados, en qué medida podemos mejorar su coordinación, en qué medida son globales y no acentuando solo un enfoque parcial de la visión de la persona. Bueno, esto es lo que viene a decir las características estas. Las vemos un poquito de manera rápida. Aquí veis un poco, perdón, a ver si me he ido para allá, para adelante, me he ido adelante, sí, perdonad, que aquí das a una tecla y salta deprisa, a ver, ahí, no me hace ni caso, pero un momento, no, perdonad, a ver si me hace caso así. Pues no, a perdonar un momento, vuelvo de nuevo, vamos a ver, perdonar un momento que lo veo así, sí, ahí estamos, ahí sí. Bueno, sería este un poquito. El primero, centrarse en la persona, en sus necesidades de apoyo. Esto tiene que ver un poco con esa evaluación que hemos dicho, que la escala de intensidad de apoyos, hoy en día la única todavía a nivel internacional con validación científica, es decir, psicométrica, que te permite comparar, te permite trabajar con grupos o individualmente las mejoras. Lo primero es esa necesidades de apoyo, para lo cual hay que evaluarlas, porque básicamente el concepto de necesidades de apoyo, que es un concepto nuevo que nació a partir del 2002, sobre todo, de manera más clara en la propuesta de la décima definición que hizo la Asociación Americana, lo que decía es que las necesidades de apoyo lo que están reflejando es el desajuste que tiene la persona entre lo que un ambiente le pide, educativo, social, de ocio, de rendimiento deportivo, el desajuste entre sus competencias y esas demandas que un ambiente le pide para vivir, trabajar, aprender, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad de poner en marcha sistemas de apoyos es reducir esa discrepancia. Es decir, mejorar la autonomía de la persona, mejorar su asunción de responsabilidades, mejorar sus competencias, darle más oportunidades para que pueda tener una vida más rica, ¿no? Entonces, las necesidades de apoyo hay que evaluarlas, lógicamente, para reducir esa discrepancia, y por eso las estudiamos, para reducirlas. Y las estudiamos directamente, no utilizamos una etiqueta diagnóstica que nos diga qué hay que hacer, porque una etiqueta no te dice qué hay que hacer nada más que a un nivel muy grosero o general. Para eso hay que directamente evaluar lo que hoy se considera las necesidades de apoyo principales de cualquier persona, ya sea niño, adolescente o adulto, y comparar lo que es habitual con lo que nuestra población puede tener de discrepancia o distancia, ¿no? Eso es lo primero, necesidades de apoyo como ese patrón e intensidad diferencial que tiene la población con discapacidad intelectual o discapacidades del desarrollo, con autismo, con parálisis cerebral, con espina bífida, con síndrome de Williams, con síndrome de Down, con X frágil. Toda esa población
necesita apoyos y hay que valorar sus necesidades de apoyo para poner en marcha sistemas eficaces que reduzcan la discrepancia, ¿no? Eso es un poco lo que transmite la definición. Luego, en segundo lugar, la otra característica de las que os he dicho era lo holístico, ¿no? Lo holístico nos estamos refiriendo a 4 aspectos que aquí, si veis ahí, yo lo relaciono con lo que estamos proponiendo en el modelo de calidad de apoyos actual, que Salok, Laura Gómez de la Universidad de Oviedo y yo hemos estado trabajando y publicando en este último año y medio, o 2 años prácticamente, pero está vinculado a esta propuesta también que hace, es exacta, a la que paralelamente ha acogido y propone la Asociación Americana, porque lógicamente es algo que está en los 2 lugares y hemos hecho la propuesta en ambos lados. Ahí veis, ¿a qué nos referimos cuando decimos qué elementos deben ser coordinados internacionales de los sistemas de apoyo? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos son los esenciales? ¿Qué componentes son los esenciales de los sistemas de apoyo? Entonces, en la parte izquierda ahí veis elemento y veis a qué nos referimos. Ahí damos prioridad y los pongo por orden expresamente de lo que habría que dar más importancia. Primero, a lo que se tiene que ver con la autodeterminación de la persona, con su elección y autonomía personal, ¿no? Eso es un apartado importante de los sistemas de apoyo. ¿Qué nos referimos? Pues que hay que dar oportunidades para ejercer la autodeterminación, hay que hacer avances en el disfrute de los derechos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del trabajo organizacional, ¿no? Al final, por medio de los apoyos, lo que estamos buscando con la elección y autonomía personal es que la persona tome decisiones. Ese es el gran cambio, o uno de los grandes cambios principales. La persona es más sujeto de las decisiones que objeto. O sea, ese es uno de los grandes cambios que al final os lo volveré a resaltar. Lo estamos diciendo, elementos de los sistemas de apoyo en la definición y en el modelo de calidad de vida y apoyos que estamos proponiendo. Primero, destacar eso de elección y autonomía personal. O sea, construir proyectos vitales que permitan tomar decisiones, poder ejercer las elecciones y avanzar en tu control vital y de lo que va ocurriendo y la vida que se vaya pareciendo a tu intención, a tu interés, a tus deseos, ¿no? Luego veis que estamos destacando como otro componente los ambientes inclusivos. ¿Por qué? Porque está claro que dan más oportunidades. Los entornos naturales es donde se puede valorar apropiadamente a las personas, donde deben estar incluidos, ¿no? Donde se facilita el acceso a más cosas, ¿no? Donde puedes proporcionar apoyos importantes naturales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los ambientes inclusivos frente a un ambiente muy segregado es el que te abre el camino de la vida y el disfrute un poco de las oportunidades que la sociedad te da. El ambiente inclusivo, hay muchos resultados de investigación, es el que te permite trayectorias de desarrollo más altas y de funcionamiento vital, ¿no? Los ambientes inclusivos hay que crearles, hay que trabajarles, hay que estimularlos y hay que provocar cambios importantes. No significa que les encuentras y vas allí, ¿no? No significa simplemente ahora voy a hacer un ambiente inclusivo, sino que el ambiente inclusivo es la sociedad natural, los entornos naturales, pero sobre eso hay que dedicar parte del rol de los profesionales y organizaciones ahora mismo y en el futuro. Y así están haciendo afortunadamente organizaciones que seguro que algunos estáis aquí escuchando también y estáis dando ejemplo y modos de actuar que nos van sirviendo para aprender a todos un poco a resolver las dificultades que pueda tener la creación de esos ambientes inclusivos. Ya hay muy buenas prácticas que están orientando esas cosas y muy buenos ejemplos. Quien tengáis la posibilidad de venir a las jornadas de marzo, que al final os pondré lo que estamos haciendo, que se ve aquí detrás un poco, podéis ver un poquito ejemplos excelentes que van desde las Islas Canarias o Baleares hasta Galicia, Castilla y León, Madrid, Valencia, Cataluña, Extremadura. De todas las partes se puede aprender y se debe aprender de cómo mejorar la elección de autonomía personal, de cómo mejorar ambientes inclusivos. Estamos hablando elementos que tienen que estar coordinados internacionalmente, lo que para sistemas de apoyo una organización debe apuntar, generar y planificar, ¿no? Y luego veis también que destacamos los apoyos genéricos. ¿Qué significa eso? Que cada vez más la respuesta hay que intentar buscarla en lo que es igual, lo que es el apoyo de cualquier persona, ya sea en salud, ya sea en empleo, ya sea en el uso de la tecnología, apoyos que estén disponibles en la medida que están disponibles para todos. Nuestra población es más partícipe de una situación natural real, ¿no? Pero lo mismo, hay que buscarlo, hay que entrar en sectores
que han estado acostumbrados a que cuando veían a una persona con discapacidad te la largaban para otro lado, decían fuera, que lo atienda el especialista, que lo atienda la organización, que lo atiendan en la guardería, digamos, entre comillas, ¿verdad? Desafortunadamente también alguna vez, por las dificultades para resolver problemas, hay gente que ha podido caer en esa vertiente segregadora un poco de entrada, pero el apoyo genérico significa ese uso de la comunidad natural, y veis ahí en tecnología, en apoyo natural para el empleo, en apoyo natural en el ámbito educativo para la inclusión, en apoyo natural en el envejecimiento y en el fin de la vida. Bien, eso es la activación mayor de la familia, la activación de otros más allá de los que somos especialistas. Veis que el último elemento, pero también de gran importancia, en el que siempre ha descansado el trabajo, es el apoyo especializado que veis abajo. Pero claro, si solo trabajas apoyo especializado, intervenciones, terapias, estrategias educativas, psicológicas, médicas, de enfermería, de la terapia ocupacional, de la logopedia o de la fonoaudiología, si solo trabajas esa parte que parece ser que es con la que hemos crecido, la que hemos aprendido y a veces la que hemos desarrollado, digamos, exclusivamente, si la desarrollas exclusivamente siempre tendrás una sociedad segregada, una población segregada y muchos menores posibilidades y oportunidades de participar en la vida cotidiana. Es decir, vas a estar sometido a repetición de entrenamientos, como todavía puedes ver a veces, sin una finalidad, sin unos resultados que te vayan diciendo que el sistema de apoyos está mejorando el ejercicio de derechos, que es el modelo que hoy todos entendemos como algo importante, ¿no? Bueno, holístico se refiere a esos 4 puntos, como veis tienen mucho de lo que se puede hablar, pero por lo menos quiero haberoslo presentado un poquito para que veáis la densidad, y ya os digo que en las publicaciones que podéis ver sobre el modelo de calidad de vida y apoyos también abundamos y ejemplificamos aspectos distintos de esos aspectos. El tercer componente un poquito aquí sería digamos, está referido un poco a temas relacionados con el plan personal de apoyos, ¿no? Digamos, de alguna forma estamos hablando cómo entender al final los apoyos de una manera activa, la coordinación de ellos, pues al final hay que entender una cosa clara. El gran cambio es que la persona es el dueño del plan, no el profesional. Es decir, que hay que hacer un plan personal de apoyos y no un plan de seguimiento profesional, como hemos hecho en la educación y en la vida adulta. No es un plan de los profesionales, o no solo es un plan de los profesionales, quiero decir, pero es la persona quien debemos hacerle dueño del plan. Esto a partir de la adolescencia, lógicamente. Antes sería la familia la que juega el papel, pero digamos, la persona es la dueña de su plan, y que hay que dar el poder a la persona para que pueda ir tomando decisiones y asumir responsabilidad de sus propios procesos de mejora, ¿no? Y esto ahí, afortunadamente, ya se puede aprender en mucha gente que ha trabajado, por ejemplo, en España, en el ámbito de distintas discapacidades del desarrollo, del autismo, de la discapacidad intelectual principalmente también, y de otros ámbitos. Vemos buenos ejemplos de esos planes personales de apoyos, pero la persona es la dueña del plan, recordad. Hay organizaciones internacionales que lo que han hecho es pues un plan de la persona, que es la clave, pero también otro para el profesional, otra para el familiar, sencillos, pero para que cada uno tenga sus responsabilidades en los procesos y en la coordinación de ese sistema de apoyos, ¿no? Al final, claro que tiene que tener un plan personal de apoyos por los objetivos de la persona y la evaluación de sus necesidades objetivas que hacemos. Y veis que yo destaco ahí que hay 2 cosas. Una cosa es que tenemos que saber qué es importante con respecto a la persona, según nuestro conocimiento y nuestra experiencia interdisciplinar y organizacional nos dice, pero también que es importante según la propia persona. Una cosa es para la persona según opinamos nosotros y según la persona opina para ella, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay que, de alguna forma, hay que determinar el plan personal de apoyos por dónde hay que avanzar, qué es lo que hay que modificar, qué podemos ir haciendo, y eso significa procesos de cambio graduales, progresivos. No se hace todo el cambio de repente. Cambiar los apoyos o mejorar la calidad de vida son procesos que llevan su tiempo, y trabajando intensamente hablamos de periodos anuales de funcionamiento en los que vas viendo evolución de resultados o dificultades para evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos hablando de esa puesta en marcha de sistemas coordinados, pero que deben ser finalmente
el plan personal de apoyos debe estar fácilmente escrito para la persona. Recordar, aquí la accesibilidad cognitiva, digamos, es clave, ¿no? Si no hablas en lectura fácil y de manera comprensiva, se convierte en algo incomprensible. Como hablarte en suajili a cualquier persona que diríamos, ¿qué es esto, no? Tiene que traducirlo a palabras sencillas, con objetivos claros en los que has participado en su definición. Esa es otra de las características. Finalmente, la última característica que se destaca es que estén orientados a resultados, ¿no?, de funcionamiento humano. Entonces, eso significa que siempre hay que generar indicadores específicos del funcionamiento humano, de esas dimensiones cognitiva, intelectual, adaptativa, de comportamiento adaptativo, del contexto, de la participación de la persona. Esas dimensiones son las que hay que buscar indicadores clave que nos permitan evaluar resultados de los sistemas de apoyos. Pero también habitualmente, ¿qué ocurre? Que también hay otros objetivos de las políticas sobre discapacidad, no políticas solo de la administración, de las organizaciones, no solo de las comunidades autónomas, sino también de las propias organizaciones. O sea, los objetivos pueden estar definidos más allá del funcionamiento humano por otros objetivos que pues, puede ser ambiental, como estamos ahora mismo en los temas de una sociedad más verde y menos desigual. Puede haber políticas expresas que son objetivos de los sistemas de apoyos. Y una de las cosas más claras ahí pues, son las áreas de resultados personales en base a dimensiones de calidad de vida. Esto se propone, lógicamente, ya os digo, que la definición se superpone con, no se solapa, va en el mismo camino que lo que estamos planteando en el modelo de calidad de vida y apoyos. Ahí entonces veis que puedes identificar áreas del funcionamiento con dimensiones de calidad de vida, ¿no? Pues que si el desarrollo personal y el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa y las relaciones interpersonales, esas conexiones entre el modelo de calidad de vida que muchos conocéis y las dimensiones de la discapacidad intelectual según la IDD, pues son algo que digamos que se comenta como esa orientación a resultados que debe tener los sistemas de apoyos. Pero nada, creo que se ha escapado. Sí que quería destacar un poquito solo la importancia del contexto, muy breve. El contexto es hoy algo clave y se le da gran importancia, porque el contexto se refiere más allá del entorno inmediato, porque hace años hablábamos en las definiciones del año 92 y 2002 se hablaba mucho de entorno y poco a poco fuimos aprendiendo a nivel práctico que el entorno inmediato es una visión pobre frente a lo que debe ser entendido de manera amplia. El contexto significa muchas cosas, significa quién está ahí, quién ayuda, quién puede poner dificultades, qué recursos tienes, y eso es lo que te permite al final desarrollar nuevas oportunidades, disponer de nuevos apoyos, modificar aspectos que generen posibilidades distintas, qué puedes priorizar. Eso necesita analizar el contexto, lo llamamos análisis contextual, ¿no? Es todo lo que rodea a la persona, su funcionamiento humano y habitual. Claro, es la familia, por supuesto, es la comunidad de vecinos o la colonia en la que viven, es las organizaciones sociales que están en su entorno y pueden ayudar, de ocio, de cultura, de cualquier otro aspecto, ¿no? El contexto va más allá del entorno. Entonces, el contexto es algo clave. Y hoy lo estamos viendo en España, en el planteamiento, por ejemplo, que está haciendo la política pública del Ministerio de Asuntos Sociales, pues al hablar de desinstitucionalización como paradigma, algo que hace la Unión Europea, Naciones Unidas, aunque sea un término que llevamos ya 30 años hablando de él, es correcto en el sentido de que está diciendo, digamos, es importante variar el contexto. Al final la desinstitucionalización te dice, hay que ir a la comunidad, no puedes reducirte y esconderte en las instituciones, sino que tienes que saltar a hacer un trabajo vinculado a la sociedad natural como cualquiera de nosotros tiene, con las mismas limitaciones y con las mismas oportunidades, pero para eso tenemos que trabajar mucho para que tengan esas oportunidades, ¿no? En eso, bueno, hay cosas que no puedes variar del contexto, ni la cultura, ni el idioma, ni cómo es cada familia la podemos variar. Por eso decimos que a veces es variable independiente, te determina cierta información, pero también podemos cambiarlo. ¿Y qué hemos aprendido en estos años? Que las organizaciones sociales activas, cuando existen y cuando además de existir son eficaces y cuando se componen por profesionales y familiares activos, logran cambios de gran importancia que se convierten en una variable interviniente, que el contexto le cambia y logra resultados muy distintos. En ese modelo integrado que estamos diciendo, el contexto es un lugar importante y es un concepto integrador,
integrador de las características de la persona y su funcionamiento, de los sistemas de apoyo y de los resultados, ¿no? Entonces, recuerden que hay que analizar siempre, no podéis cambiar las cosas sin analizar el contexto en el que se desarrollan. Eso es lo que nos dice la investigación aplicada y las experiencias organizacionales, ¿no? A ver, es que no sé por qué motivo salta 2 veces cada vez que apoyo. Mirad aquí, entonces, ya para finalizar, y perdonad si me estoy extendiendo mucho, para finalizar, en la definición de discapacidad se habla de un enfoque integrador de la discapacidad intelectual. Entonces, ahí son algunas cosas ya la he desarrollado, otra comentario ahora. Se dice que tiene que haber un marco holístico de las distintas perspectivas del conocimiento, ahora lo comentamos. Tiene que utilizarse una terminología precisa, se dice tal cual. La falta de una terminología precisa está dañando la toma de decisiones administrativa, de política pública, de organización y gestión. A la vez hay que basar todo en evidencia, hay que mejorar esos estándares también profesionales de juicio, se refiere de análisis y de puesta en marcha de procesos y de sistemas de apoyo. En España y en el mundo latino a veces apenas tenemos estándares porque tenemos organizaciones profesionales que no se han preocupado de esto. Tenemos pocas y no han hecho buenos desarrollos. Me refiero más desde el punto de vista profesional y académico, que ahí tenemos una debilidad de desarrollo frente a algunos otros países, ¿no? Pero bueno, esto son algunas de las cosas destacables junto a esa mejor comprensión de las dimensiones y esa importancia de los resultados valorados. Bueno, cuando nos referimos a perspectivas del conocimiento, ese modelo holístico o marco holístico lo veis ahí destacado en amarillo. Dentro de la perspectiva de discapacidad intelectual actual, que destacamos, hay 4 enfoques que históricamente y que actualmente siguen produciendo conocimiento, evidencia científica y conocimiento que te genera importante información para poner en marcha en determinados momentos. Uno es, digamos, el enfoque biomédico, que en los momentos actuales, pues, con esa, digamos, gran dimensión del desarrollo del estudio del cerebro y lo neuro, digamos, pero biomédico que te puede ser muy importante, por ejemplo, en los años del desarrollo, puede serlo en los problemas de salud mental, en la discapacidad intelectual, ¿no? O en siempre ese control de salud que tenemos que tener. Pero digamos la otra perspectiva del conocimiento científico, la que más ha marcado el terreno desde un punto de vista práctico durante varias horas y ha orientado las prácticas, ha sido realmente la psicoeducativa, aquella que se centra en el aprendizaje, en el funcionamiento intelectual y en las características de la conducta adaptativa. Entonces, digamos, esa ha sido la otra perspectiva de conocimiento que durante más tiempo ha orientado la práctica de la mayor parte de profesionales, ¿no? Pero desde hace ya 3 décadas estamos hablando de un enfoque sociocultural que tiene en cuenta otras cosas y otras cosas que tienen que ver con qué rol social ocupas, qué nivel de inclusión social tienes, qué relaciones interpersonales estableces, y eso da otra perspectiva del conocimiento científico, en la que dices, no puede haber una sociedad no puede haber unos sistemas de apoyo centrados solo en temas biomédicos y socioeducativos sin tener en cuenta en qué sociedad estás, en qué entorno te encuentras, qué cosas debes cambiar y cómo la persona puede activar su papel social más allá de esa discriminación histórica o marginación que la sociedad poco tolerante ha hecho, ¿no? Finalmente hay un enfoque de la justicia y los derechos. Desde el año 2006, digamos, de la Convención de Naciones Unidas es algo evidente. Afortunadamente, más de 6 años antes, profesor Saló y yo planteábamos ya una dimensión importante de la calidad de vida que eran los derechos, porque se veía que ese era un tema clave. Pero a partir de la Convención, digamos que eso ha adquirido ya una carta de naturaleza, de manera que algunos a veces hacen reduccionismo de solo ver derechos. Entonces, acordaros, todas las perspectivas del conocimiento científico son útiles, todas. Depende qué pregunta te estés haciendo y qué respuesta tengas que dar, ¿eh? Pero las 4 hay que tenerlas presentes y cuanto más profesionales competentes tengamos que respondan a esas dimensiones, más conocimiento terminológico a veces para comprender la discapacidad, pero también de estrategias terapéuticas o de ayuda y para generar una gestión de mejora de los sistemas de apoyos. Las 4 perspectivas es lo que llamamos marco holístico. Y yo os pongo ahí otras características que he descrito, que es resultados valorados, para que se vea ejemplos un poquito de cómo cada área te puede decir qué resultados o indicadores pueden significar avances de lo que se hace desde esas perspectivas, ¿no? Bueno, esto sería un poco algunas de esas características y ya otras de las que hay que destacar y que decían en ese marco integrador, que es el capítulo final de la definición, pues habla de ese uso de terminología precisa. Uso para que nos basemos
en una terminología que está basada en la evidencia científica, en lo que está definido operativamente desde el conocimiento científico, con la finalidad de que mejoremos la comunicación entre nosotros y que mejoremos las recomendaciones y sobre todo la toma de decisiones, porque sin definir bien las cosas no podemos evaluar bien ni podemos mejorar. Hay quien no define bien, no puede evaluar bien, y quien no evalúa bien no puede mejorar nada. Entonces, es importante definir bien, la terminología precisa es importante. Refiriéndome al caso concreto de España, tenemos una, digamos, falta de uniformidad en lo que cada comunidad autónoma hace. Muchas no han definido nada bien. Otras, en los últimos años se ve avances importantes. Pues se ve en la Comunidad Valenciana, se ve en Madrid algún esfuerzo, Andalucía lleva ya tiempo, Cataluña algo. Es decir, se van viendo esfuerzos importantes. Pero si veis la normativa educativa, por ejemplo, que nosotros hemos estudiado, Antonio Morillón, el INICO, durante años, por ejemplo, encontrabas te daba vergüenza ver la falta de un manejo de terminología apropiada. No había nada hablado sobre derechos, había poco sobre calidad de vida, cuando había, y era muy teórico, no había recomendaciones ni normativa que describiera a los grupos principales, cómo identificarles, cómo diagnosticar y en función de eso qué recursos poner en marcha o qué sistemas de apoyo. Entonces ahí nos falta hacer mucho. Entonces esta propuesta de utilización de terminología se dice para todos los países, lógicamente. La Asociación Norteamericana no se refiere solo a España, pero yo os pongo un poco el ejemplo de aquí, que nos sirve igual, digamos, en el ámbito de Latinoamérica. Lo principal del uso de terminología es la introducción que veis ahí abajo del término discapacidad del desarrollo. Se utiliza algo que desde el año 2000, o sea, ya más de 20 años, lleva muy activo en las leyes de Norteamérica, que se refiere a discapacidad del desarrollo, una discapacidad crónica severa, por impedimentos mentales o físicos, ¿verdad? O una combinación de ambos, o solo de uno de ellos, y que antes de ese periodo de desarrollo, los 22 años, parece que continúa indefinido, afecta a otras áreas o más vitales de la vida de las personas. Bueno, toda esa población es la que tenemos que atender, por ejemplo, en sistemas educativos, no solo a la etiqueta. No vas a atender solo a que tiene una etiqueta de síndrome de Down o de parálisis cerebral. Tendrás que atender a todo el que necesita apoyos porque tiene una identificación diagnóstica de discapacidad intelectual, de espina bífida, síndrome de Williams, o no tiene una identificación. Hay un 40% de discapacidades de tipo cognitivo que no tienen una etiqueta clara. Algunas, la neurología nos va dando nuevas claves, pero muy poquito a poco. Entonces, la discapacidad del desarrollo nace como un término para tomar decisiones administrativas y de política pública y para que las organizaciones orienten su tipo de trabajo. Eso es lo que se propone. Y en esta siguiente es donde veis un poquito más, en algún informe que tenemos en el instituto y que tiene plena discusión colgado en la web que hice yo hace tiempo, vemos un poco el análisis crítico un poquito para discutir, que yo propuse en su momento, pero al final veis ahí que las discapacidades estas del desarrollo, ya no discapacidad del desarrollo, sino discapacidades, pues algún organismo solvente y científico planteaba que era un término no categórico para referirse a impedimentos que generan condiciones que afectan al funcionamiento de las personas, lo que es la comprensión de discapacidades del desarrollo. Y la clave es lo que veis abajo, el término de discapacidades intelectuales y del desarrollo, que es un término que lo manejamos en la revista Siglo Cero, en las revistas científicas principales internacionales del American Journal, el Journal of Policy and Practice, que tienen muchas de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Europa. Estamos manejando discapacidad intelectual y del desarrollo para referirnos. Hay que publicar sobre todos estos grupos porque la investigación viene conjunta. Al final, ¿qué es discapacidad intelectual y del desarrollo? Pues es el campo más amplio y combinado de la discapacidad intelectual y las discapacidades del desarrollo, que sin negar la importancia que tiene el desarrollo, el avance y el conocimiento en determinados síndromes, te está hablando de que hay un campo amplio común en que se hace referencia, ya sean niños adultos, a la posibilidad de estudiarlo en conjunto, como hacemos, o al desarrollo de políticas públicas conjuntas, como se debe hacer, o de servicios y apoyos por parte de las organizaciones, como se debe hacer. Esto es algo importante, sobre todo porque está diciendo no limiten ni pongan barreras por la identidad, que bastantes malos ejemplos estamos teniendo en los últimos tiempos con esos temas a todos los niveles, en España y en más sitios. No pongan barreras por una identidad diagnóstica. No digan esto solo yo, no esto solo yo. Aquí hay un campo común que la investigación, las políticas públicas y el trabajo de las organizaciones está mostrando. Bueno, esto se propone de manera activa como uno de los
características principales de ese enfoque integrador. Luego ya para ir acabando, finalmente, pues ven que tiene prácticas basadas en la evidencia. Bueno, pues evidencia es una palabra que tiene muchos niveles de traducción. Hay una evidencia básica con la que hemos trabajado toda la vida en lo que era el mundo de la educación especial, en lo que es, o de la rehabilitación como palabras tradicionales, y era, bueno, conocías buenos profesionales que siempre ha habido, buenas organizaciones que siempre ha habido y que hacían habitualmente. Entonces aprendías de la observación, de compartir con ellos y de aprender allí. Pero claro, eso es un nivel de evidencia muy básico, que es importante, porque es el que te puede dar el conocimiento, pero es insuficiente. Hoy en día la evidencia va más allá de lo que habitualmente estás haciendo y de lo que parece que es mejor porque alguien que es muy famoso, una organización es muy conocida. Eso hoy no es suficiente. Hoy necesitas un poquito, digamos, buscar resultados, ver, digamos, en qué manera determinadas estrategias obedecen mejor que otras a unos resultados mayores, ¿no? En ese sentido, bueno, la recomendación es que cuando utilicemos las prácticas que utilicemos, procuremos siempre basarlas en lo que el conocimiento actual nos va transmitiendo como más importante, no solo esa observación o compartir natural, sino lo que se publica por distintas organizaciones, lo que aprendemos viendo lo que te comenta la persona que desde Murcia o desde La Rioja está planteándote algo, ¿no? Todos tenemos que aprender de lo que las distintas personas y organizaciones van haciendo en distintos lugares. Y ya para finalizar y perdonar, os he puesto eso para entreteneros un poquito al final, ¿verdad? Porque lo mismo ven, eso es lo... ¿Sabéis que hay una palabra tibia que dice es un giro copernicano? Pues sí. ¿Cuál es el giro copernicano? Esto no tiene que ver con la definición, es digamos que una ocurrencia mía. El giro copernicano, ¿sabéis cuál fue? Pues pasar de entender que la Tierra era el centro de todo, que venía desde Ptolomeo, a pensar que el Sol era el centro de todo, a lo heliocéntrico. El Sol, que es lo que veis a la izquierda, es el centro en torno al cual gravita la Tierra, Marte y otros planetas en nuestro sistema astral, mientras que antiguamente creíamos que la Tierra y nosotros éramos lo importante. Algunas de las palabras claves de ese giro copernicano son pues, el empoderamiento de las personas y hablar de 3 palabras que ya en las jornadas científicas nuestras hablamos hace 15 años, que son derechos, calidad de vida y apoyos como paradigma, que algunos, como el profesor Salo va comentando y presentará en Salamanca en las jornadas, llama paradigma de ciudadanía. Aquellos que podéis, pues ahí nos veremos, ahí se puede aprender de lo que hace mucha gente de otros lugares y eso es lo que por la razón por la que organizamos esas jornadas en Salamanca ya las 11avas. Y ya paro, Enrique, perdona la extensión de dejar de compartir pantalla,